A finales del siglo XIX, la compañía alemana de transatlánticos North German Lloyd ya se sentía con suficiente confianza como para poder competir con las compañías británicas que dominaban el transporte transatlántico con barcos como el Campania y el Majestic. Y es por eso que entre 1897 y 1907 se construiría en Alemania un cuarteto de transatlánticos que, con sus 4 chimeneas, dejarían sin aliento a los ingleses. El Kronprinzen Cecil, construido en 1906, fue el cuarto y último barco del grupo. Esto le permitió ser el mejor y más moderno ejemplar de su clase, pues se pudo aplicar en el diseño y construcción todo lo que se había aprendido con los anteriores 3. Luego de 5 días de travesía, el Kronprinzen Cecil llegó a Nueva York y durante el resto de su carrera demostraría ser tan popular como sus 3 barcos hermanos. El 28 de junio de 1914, el príncipe heredero de Austria, Franz Friesland, es asesinado por un nacionalista serbio. Las tensiones comenzaron a escalar en Europa y más aún con el delicado sistema de alianzas que se había estado formando los últimos años. Un mes después del asesinato, el Kronprinzen Cecil se disponía a partir desde Saarbrücken, en Estados Unidos, hacia Europa. Gracias a las tensiones políticas, los accionistas de las compañías de transporte comenzaron a preocuparse de la situación y varios viajes fueron cancelados a último momento, como los del Imperator y el Vaterland. El viaje de regreso del Kronprinzen Cecil no fue cancelado en parte por el valioso cargamento de oro y plata que llevaba en sus bodegas, que por contrato debía entregarse en fecha. Así que con unos 1200 pasajeros a bordo, se hizo a la mar a cargo del capitán Charles Pollack. Los primeros días de la travesía se vivieron tranquilamente, más allá del periódico del barco, informando a los pasajeros del cada vez más tenso ambiente político en el lugar hacia donde se dirigían. Después de la cena, a las 10 de la noche, el 31 de julio de 1914, la sala de fumadores estaba llena de hombres bebiendo y conversando. Cuando notaron que el barco se inclinó por un momento y que luego de eso vieron cómo la luna pasaba de estar del lado contrario de donde estaba hace unos minutos. Es entonces que unos 20 minutos después, un nervioso capitán Pollack entró a la habitación para informar que la guerra había estallado en Europa entre Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania. El capitán continuó explicando que los barcos de la Marina británica y francesa estaban en busca del Kronprinzen Cecil y su valiosa carga, y que, por seguridad del barco y de sus pasajeros, se les fue ordenado dar la vuelta hacia Estados Unidos. El capitán pidió disculpas, pero antes de irse se le acercaron 2 hombres, un inglés y un americano. El americano le consultó al capitán si era posible que él comprara el barco y de esa forma navegar bajo bandera estadounidense. Pollack le contestó que dicha transacción no podría ser posible y continuó de camino al puente. El inglés le propuso que los pasajeros británicos fueran transferidos al Carmania, que se encontraba navegando cerca. A lo que, sin detenerse, el capitán respondió: «Nos mantendremos lo más lejos posible del Carmania». A la mañana siguiente, los pasajeros fueron informados con cartas en el desayuno que durante la noche toda la energía comenzaría a ser cortada para ocultarse de los barcos hostiles. Durante todo el día, la tripulación se ocupó de pintar el nombre del barco y pintar las puntas de las chimeneas de negro, para que, desde la distancia, el Kronprinzen Cecil se pareciera al barco británico RMS Olympic. El ánimo entre los pasajeros variaba entre nerviosismo e histeria, pues nadie tenía claro a dónde estaban yendo realmente. A esto se le suma el total aislamiento del resto del mundo, puesto que el telégrafo había sido desactivado para ocultar su ubicación. Luego de una difícil deliberación, el capitán Pollack determinó que iban a atracar en Bar Harbor, en Maine, al norte de Estados Unidos. A todo esto, en tierra firme, aparecieron rumores y noticias del transatlántico lleno de oro y plata que había desaparecido.
Por varias noches el barco se encontraba con densas nieblas que atravesaba sin disminuir la velocidad, con las luces apagadas y sin tocar la bocina en ningún momento. Estaba claro para los pasajeros que su seguridad estaba en peligro, y es por eso que muchos comenzaron a dormir en el exterior, cerca de los botes salvavidas o con los chalecos puestos, listos para evacuar. Hay que recordar que en ese momento el hundimiento del Titanic estaba bastante fresco en la memoria de la gente. Finalmente, el 4 de agosto terminó la pesadilla para los pasajeros, cuando el Crown Prince Cecil bajó anclas en la bahía de Bar Harbor. Los habitantes del poblado quedaron atónitos presenciando el que era para muchos el objeto móvil más grande que habían visto jamás. Y rápidamente el barco fue rodeado de lanchas y de barcos llenos de curiosos que tomaron muchas fotografías. Luego de rápidas inspecciones por parte de la aduana estadounidense, se le permitió al barco bajar su carga y pasajeros. La mayoría de estos últimos tomaron trenes asignados por North German Lloyd ese mismo día hacia Boston. La Guaranty Trust Company demandó a North German Lloyd al no haber entregado el cargamento como se estipulaba en el contrato, y debido a eso el barco fue ordenado a ser retenido en Estados Unidos hasta que se solucionara la disputa. Fue llevado bajo escolta a Boston, siendo la última vez que navegaría bajo bandera alemana. Permaneció en este lugar y mientras tanto las relaciones entre Alemania y Estados Unidos comenzaron a deteriorarse. En cierto momento, un mariscal y un grupo de inspectores abordaron el buque para determinar su estado y se encontraron con algunas sorpresas. Resulta que la embajada alemana le había pedido a la tripulación sabotear el barco para que no pudiese ser utilizado por los americanos. 2 meses después de esto, por causas ajenas, Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania. El juicio que retenía el barco finalizó en favor de la NDL. Sin embargo, al encontrarse en Estados Unidos en guerra, el barco fue embargado automáticamente por la Armada, en lugar de ser devuelto a sus dueños. Fue así que en el mes de mayo de 1917 se convirtió al transatlántico en transporte de tropas, siendo renombrado como USS Mount Vernon. El 31 de octubre partió de Nueva York con más de 3.000 hombres hacia Francia, siendo acompañado en convoy por 2 de sus 3 buques hermanos, el Kaiser Wilhelm II y el Kronprinz Wilhelm, que también habían sido embargados por la Armada Americana. En la mañana del 4 de septiembre de 1918, el Mount Vernon navegaba aproximadamente a 400 kilómetros de la costa francesa cuando fue inesperadamente impactado por un torpedo. La violenta explosión mató a 36 personas, inundó 2 de sus 4 salas de calderas, además de volar uno de los botes salvavidas fuera de la cubierta. El barco comenzó a hundirse rápidamente y la tripulación comenzó a actuar. Se cerraron los compartimentos estancos y se controló la presión del vapor. Luego de aproximadamente 2 horas, el capitán declaró al barco como estable e inmediatamente pusieron curso para volver a Francia. 20 horas después, el Mount Vernon logró llegar convirtiéndose en el único barco que, luego de ser torpedeado, pudo regresar sano y salvo a puerto por sí mismo en toda la guerra. En Francia se le hicieron reparaciones, incluyendo tapiar con concreto el agujero que había dejado el torpedo, y más tarde navegó hasta Boston para ser sometido a más reparaciones. Mientras su mantenimiento se llevaba a cabo, la guerra terminó. Cuando estuvo listo, fue utilizado para repatriar soldados estadounidenses y luego de eso para transportar refugiados y prisioneros de guerra. Luego de terminar sus labores de guerra, en 1922 fue amarrado en Boston y más tarde llevado a Newport News, Virginia, mientras se consideraban planes de convertirlo en un transatlántico de pasajeros. En la primavera de 1923 se comenzaron las inspecciones para ver la vialidad del plan, pero para mayo de ese año ya había quedado claro que tanto el ex Kronprinz Cecil así como su buque hermano el ex Kaiser Wilhelm II necesitarían una gran inversión para poder utilizarse, tanto así que resultó más rentable construir 2 barcos nuevos, quedando ambas naves abandonadas. Continuó amarrado junto a su hermano
hasta que en marzo de 1927 fue puesto en un dique seco con la intención de convertirlo en un barco de pasajeros, para reemplazar al barco USS América que se había incendiado el año anterior. Sin embargo, luego de una serie de inspecciones se determinó que era demasiado costoso reparar cualquiera de los dos barcos y el plan fue cancelado. Fue entonces que fueron amarrados en el río Pawston, en las Islas Solomón, para ser utilizados como almacenamiento. Permanecieron abandonados ahí, dado que a la empresa dueña de ellos, la United Reserve Fleet Corporation, no se le ofrecía un trato conveniente para su desguace. Durante este tiempo, los barcos se convirtieron en algo emblemático del lugar, llamando particularmente la atención sus 4 chimeneas y mástiles erguidos en el aire sobre los campos. En marzo de 1932 se le dio autorización a un reportero a ingresar a recorrer los barcos. Fue entonces que escribió un artículo del Corpus Incessil diciendo: sus años de guerra no le hicieron nada bien, aún así se encuentra mejor que su buque hermano. En general, el periodista lo describió como una mezcla entre casa embrujada y castillo arruinado. En el verano de ese año, los también anteriormente barcos alemanes, ahora llamados SS América y SS George Washington, fueron amarrados junto a ellos. Durante este tiempo, los locatarios se referían a los 4 barcos como la flota fantasma. En el año 1939, Estados Unidos le ofreció a la Marina Británica los barcos para ser usados en la guerra. Sin embargo, estos ya eran demasiado viejos para prestar cualquier tipo de servicio. Y fue entonces que a principios de 1940 el Mount Vernon fue vendido a un desguace. A finales de ese año, un incendio se encargó de destruir la parte anterior de su superestructura y poco después el trabajo fue terminado. Se puede decir con propiedad que la clase de transatlánticos Kaiser fue determinante para marcar el estilo de los transatlánticos que se construirían después. Solamente hay que ver a barcos tan conocidos como el Olympic y el Mauretania para darse cuenta. Y son otro capítulo más de los repetidos intentos fallidos de los alemanes de dominar la ruta del Atlántico. Gracias por ver.